Cuando hablamos de los profetas de la Biblia, encontramos nombres que nos conmueven y nos inspiran profundamente. Isaías, Ezequiel, Daniel, Elías. Pero entre todos ellos, hay uno cuya vida se destaca por el dolor, el sacrificio y la fidelidad absoluta a Dios en medio de una misión casi imposible. Ese hombre fue Jeremías, el profeta que fue elegido por Dios desde antes de nacer para anunciar un mensaje que muy pocos querían escuchar. Su historia es un llamado a nuestra vida, porque Jeremías no solo fue un mensajero en tiempos antiguos, sino un ejemplo para ti y para mí de lo que significa ser fiel en medio de la oposición, la soledad y la incomprensión. El libro de Jeremías comienza con una declaración impactante. Dios le dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». ¿Qué significa esto? Que Jeremías no fue un accidente, ni alguien que de repente apareció en la historia bíblica. Su vida estaba planeada por Dios desde el inicio. Esto nos habla también a nosotros. Tú y yo fuimos conocidos por Dios antes de nacer. Él ya tenía un propósito definido para nuestra existencia. Jeremías, al escuchar estas palabras, no se sintió fuerte ni seguro. Al contrario, respondió: «Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un muchacho». Pero Dios le dijo: «No digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande». Desde el comienzo, Jeremías se enfrenta con una realidad que muchos de nosotros también enfrentamos: el miedo a no ser capaces. Pero Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Jeremías es conocido como el profeta llorón o el profeta de las lágrimas. ¿Por qué? Porque su ministerio estuvo lleno de dolor, rechazo y tristeza. Su mensaje era claro: el pueblo debía arrepentirse de su pecado, porque si no lo hacía, vendría la destrucción a Jerusalén y la deportación a Babilonia. Pero la gente no quería escucharlo. Imagina ser mensajero de malas noticias día tras día y que la mayoría te rechace, se burle o incluso te odie. Jeremías sentía en carne propia la angustia de anunciar lo que nadie quería aceptar. Lloraba por su pueblo, lloraba porque sabía lo que vendría, lloraba porque amaba profundamente a su nación y a su Dios. En Jeremías 9:1, él mismo dice: «¿Quién me diera que mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo?» ¿Puedes sentir ese dolor? Jeremías no era un predicador frío que simplemente gritaba juicios. Era un hombre con un corazón quebrantado, un hombre que sentía en su propia alma el sufrimiento de aquellos que no querían escuchar. El ministerio de Jeremías duró más de 40 años. Predicó bajo los reinados de varios reyes: Josías, Joacim, Sedequías, y en todo ese tiempo, su mensaje fue básicamente el mismo: abandonen la idolatría, vuelvan al pacto con Dios, reconozcan su pecado, prepárense, porque el juicio viene. Pero la respuesta del pueblo fue rechazo. Lo acusaban de traidor porque hablaba de la caída de Jerusalén. Lo golpeaban, lo encarcelaban, lo lanzaban a cisternas llenas de lodo, lo odiaban tanto que quisieron matarlo. Jeremías experimentó lo que significa ser rechazado por hablar la verdad. En la Biblia, Jeremías expresa su dolor: «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí». Este versículo muestra su lucha interna. Había momentos en los que Jeremías ya no quería seguir hablando, porque cada vez que abría la boca para anunciar la palabra de Dios, encontraba burla y rechazo. Pero al mismo tiempo decía: «Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre». No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Ese fuego era el Espíritu de Dios en él. Jeremías no podía callar aunque quisiera. Su vida nos enseña que cuando la palabra de Dios realmente arde en nosotros, no podemos ocultarla. La misión de Jeremías no solo fue difícil por el rechazo público, sino también porque en su vida personal enfrentó soledad y sacrificio. Dios le dijo que no se casara ni tuviera hijos. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? En una cultura donde la familia era lo más importante, Jeremías fue apartado incluso de esa bendición, porque su vida estaba completamente dedicada a su misión profética. Él fue un hombre solitario, muchas veces deprimido, incomprendido, lleno de lágrimas, pero
en esa soledad aprendió a depender solo de Dios. Aunque Jeremías es recordado por los juicios que anunció, también fue portador de esperanza. Entre sus mensajes más bellos encontramos el anuncio del nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este pasaje es fundamental porque apunta directamente a Jesucristo, al Mesías que vendría a cumplir ese nuevo pacto. Jeremías, en medio de tanta destrucción y dolor, pudo anunciar que un día la relación con Dios sería transformada, ya no por tablas de piedra, sino por corazones renovados. Eso nos muestra que aunque el mensaje de Dios a veces es duro, siempre está lleno de esperanza. Dios nunca termina con juicio. Él siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. Lamentablemente, las advertencias de Jeremías se cumplieron. Jerusalén fue destruida por Babilonia, el templo quemado, y gran parte del pueblo llevado al exilio. Jeremías fue testigo de todo esto. Su dolor fue tan grande que escribió el libro de Lamentaciones, un poema desgarrador donde expresa el sufrimiento de ver su ciudad arrasada. En Lamentaciones dice: «Por estas cosas lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció». Sin embargo, incluso en medio de la devastación, Jeremías no dejó de confiar en Dios. En Lamentaciones escribe uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». La vida de Jeremías no es simplemente historia antigua. Tiene mucho que enseñarnos hoy. Dios tiene un plan para ti desde antes de nacer. Jeremías fue elegido antes de existir. Lo mismo pasa contigo, no estás aquí por casualidad. El llamado de Dios no depende de tu capacidad. Jeremías se sentía débil e incapaz, pero Dios lo fortaleció. Seguir a Dios puede implicar rechazo. Jeremías fue perseguido por decir la verdad. Tú también puedes enfrentar críticas o burlas, pero recuerda que Dios está contigo. La fidelidad a Dios requiere sacrificio. Jeremías renunció a su vida personal para cumplir su misión. En medio del juicio, siempre hay esperanza. Jeremías anunció el nuevo pacto, y esa esperanza se cumplió en Jesús. Vivimos en tiempos donde muchos no quieren escuchar la verdad de Dios. La sociedad quiere mensajes cómodos, fáciles, que no confronten. Jeremías enfrentó algo parecido. Un pueblo que prefería escuchar a falsos profetas que prometían paz, cuando en realidad venía destrucción. Hoy también abundan voces que dicen lo que la gente quiere oír, pero el verdadero mensajero de Dios no acomoda su mensaje, sino que lo proclama fielmente, aunque duela. Jeremías nos recuerda que ser profeta no es ser popular, sino ser fiel. Y lo más impresionante es que Jeremías, con toda su vida de sufrimiento, nos señala a Jesús. Cristo también fue rechazado, también lloró por Jerusalén, también sufrió por amor a su pueblo. En Jeremías vemos un reflejo del corazón de Jesús, un corazón que ama, que advierte, que llora y que nunca deja de ofrecer esperanza. La vida de Jeremías es un llamado fuerte y claro. Dios te conoce, te ha elegido y tiene un propósito para ti. Seguirlo puede no ser fácil. Tal vez enfrentes burlas, críticas o soledad, pero si permaneces fiel como Jeremías, verás que Dios es tu fuerza, tu refugio y tu esperanza. Jeremías lloró, sufrió y fue incomprendido, pero al final, su fidelidad quedó registrada en la palabra eterna de Dios. Y hoy, siglos después, su vida sigue hablándonos. Confía en Dios, sé fiel a su llamado, y nunca olvides que grandes son sus misericordias, nuevas cada mañana. Este fue el mensaje sobre Jeremías, el profeta elegido por Dios. Una vida que nos enseña que aunque el camino sea duro, vale la pena seguir al Señor con todo el corazón, porque al final, Dios siempre cumple su propósito.